¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. A nombre de Lupita Juárez, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida a Heraldo Noticias. Vamos con la información de este lunes, arranque de semana, lunes 13 de julio del año 2026. México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales en operativos y centros de detención de la ICE. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió que se castigue a los responsables. Hoy, México presenta las denuncias penales contra quien resulte responsable por la muerte de 17 connacionales, tanto en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, como en redadas. Durante la mañanera de este 13 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que de manera paralela se hacen investigaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue pues prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo. Es por ello que, ante esta situación que viven los connacionales en Estados Unidos, principalmente desde que inició la administración de Donald Trump, la mandataria pidió cierre de filas en la sociedad. Que este es un tema no solamente del gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación. También solicitó al Congreso de la Unión a que todas las fuerzas políticas presenten una solicitud de información sobre estos hechos. Además, la presidenta aseguró que las notas diplomáticas ya no son suficientes. Genera indignación ver las imágenes de este mexicano, de cómo fallece. Entonces, no podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados. Entonces, por eso pasamos a decir que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable. El canciller Roberto Velasco se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, previo a la presentación de las denuncias. Con imágenes de Jesús Chavarría, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentará un punto de acuerdo para exigir el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Marco Fragoso, adelante Marco, con el reporte. Héctor, muy buenas tardes y qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana para ti y a todos los que nos ven. Pues así como lo comentas, la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Permanente un pronunciamiento institucional para exigir el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Esto tras el incremento de los operativos migratorios y la muerte del connacional Lorenzo Salgado Araujo en Houston. Y así la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, explicó que el punto de acuerdo buscará una posición plural del Congreso para demandar que las autoridades estadounidenses garanticen la vida, la integridad y la dignidad de los mexicanos que radican en ese país. Además, respaldó la solicitud de la presidenta Sheinbaum para pedir información oficial sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos. Veamos. Los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos deben ser respetados y deben ser protegidos en todo momento. También exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció por disparos de agentes migratorios en Houston, y sostuvo que ninguna política migratoria puede estar por encima de la vida y la dignidad de las personas. Escuchemos. La condición migratoria de una persona nunca puede utilizarse para justificar el abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno. Héctor, y en otro tema, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presentó un informe de su gira legislativa por Japón e Italia
sostuvo 19 reuniones con autoridades y representantes parlamentarios para fortalecer la cooperación y compartir la experiencia de México en materia de paridad de género. El reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Enterados, Marco, gracias. Excelente inicio de semana. Seguimos pendientes. Ya son las 2 de la tarde con 7 minutos. En otro tema, vincularon a proceso al exdirector de Pemex, Víctor N., por violencia familiar, a quien denunció su esposa María Felicia Jiménez. Nos enlazamos hasta Cuernavaca, Morelos, con Luis Alberto Beltrán, corresponsal permanente del Heraldo Media Group en el estado de Morelos. Adelante, Luis. Héctor, muy buenas tardes. Efectivamente, el exdirector de Pemex, Víctor N., fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en contra de su esposa, Felicia Jiménez, y su hijo de 6 años. La audiencia, Héctor, comenzó cerca de las 8:30 de la mañana y tras 2 horas de alegatos, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz encontró elementos suficientes para determinar esta medida cautelar en contra del exfuncionario. Comentarte que al inicio de la audiencia, la jueza leyó un documento enviado a la Oficialía de Partes donde la víctima se desistió de la denuncia en contra de Víctor, ya con el argumento de que había una conciliación ya de por medio. Además, en el documento, la víctima Felicia Jiménez expresó que no es de su interés presentarse ante un juzgado a menos que sea para ratificar el texto antes descrito en donde le otorga el perdón. Luego de ello, la Fiscalía se pronunció en contra de este contenido, ya que el delito de violencia familiar se persigue de oficio, por lo que la audiencia fue desahogada como estaba previsto. Después de 2 horas de escuchar argumentos por parte de la defensa y la Fiscalía, la jueza justificó la vinculación de violencia familiar, pero la no vinculación por violencia vicaria, y fijó una fecha, el 13 de octubre, para la audiencia intermedia. Lo destacado de esta audiencia, querido Héctor, es que el abogado Jaime Rangel Díaz dijo que solicitó ya una audiencia de suspensión condicional del proceso que le permita encontrar una salida a todo este asunto al exfuncionario. Es decir, él busca una reparación del daño mediante una situación económica, y esta audiencia será el día de mañana a las 8:15 horas, está programada, en donde incluso si la juez así lo determina, el exfuncionario podría salir en libertad mañana mismo. Así que estaremos al pendiente de lo que resulte esta audiencia. Después de otorgar el perdón, quizá el exdirector de Pemex esté ya con un pie fuera de prisión. Es el reporte, Héctor. Mientras, es un hecho que hoy todavía el exdirector de Pemex estará pasando la noche en el penal de Atlacholoaya, Luis. Efectivamente, Héctor, durante este fin de semana se le fueron suministrados los medicamentos controlados que él manifestó en la audiencia pasada, ya que dice que tiene pues un tumor en el ombligo, aparentemente es lo que necesitaba de medicamentos, y bueno, ya se fueron suministrados, también así los alimentos, pero por lo pronto, mientras no ocurra esta audiencia el día de mañana, él seguirá en el penal de Atlacholoaya. Enterados también, Luis Alberto Beltrán, gracias. Seguimos pendientes, buena tarde. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, confirmó que los docentes regresarán a actividades el 24 de agosto para participar en la consulta escuela por escuela, mientras que más de 24 millones de alumnos de educación básica volverán a las aulas el 31 de agosto para iniciar el ciclo escolar 2026-2027. Buen cierre de ciclo. Nos vemos el 31 de agosto para los niños y las niñas, regresar a clases, los maestros una semana antes, el 24, porque vamos a iniciar los trabajos de la consulta escuela por escuela. Entonces sigue avanzando la nueva escuela mexicana y se sigue haciendo realidad el derecho a la educación que promueve la presidenta de la educación, y como dice la presidenta, les va a desear felices vacaciones a todas y todos. Previo a las vacaciones de verano, las autoridades expusieron las playas no aptas para su uso recreativo. ¿Cuáles son las playas más sucias de nuestro país? Aquí algunos detalles. Con el inicio de las vacaciones de verano, miles de familias se preparan para visitar las playas del país. Sin embargo, antes de hacer las maletas, conviene revisar cuáles son seguras para nadar, ya que la COFEPRIS detectó 5 playas que no cumplen con las condiciones sanitarias para uso recreativo al registrar niveles mayores a 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, parámetro que determina si una playa representa un riesgo para la salud. Estas son en Baja California, Playa de Tijuana en Tijuana,
Jalisco, Playa del Cuale en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En Oaxaca, la playa principal en Puerto Escondido. Y en Veracruz, en las playas José Martí y Playa Tumbao. Ante esto, especialistas recomiendan a vacacionistas evitar nadar o realizar actividades de contacto directo con el agua o en zonas con alta concentración de sargazo, ya que se puede incrementar el riesgo de infecciones gastrointestinales de la piel, ojos y oídos. Y luego por algunos parásitos que van en las heces fecales. Esto contamina, hace que la gente tenga dolor abdominal, diarrea, incluso el sargazo cuando tiene mucho tiempo en la playa huele mal. Ese mal olor que tiene son bacterias que fermentan y que están produciendo efectos catastróficos sobre la piel, sobre el aparato digestivo y nos están dando problemas constantemente. Existen factores que afectan la calidad del agua, como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares o actividades de comercio informal. Autoridades sanitarias recordaron que mantener las playas limpias y proteger la salud de las y los visitantes es una responsabilidad compartida entre autoridades, prestadores de servicio y turistas. Por el contrario, para esta temporada vacacional de verano, 284 playas del país resultaron aptas para su disfrute. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Cuando son las 14:13, con esta información vamos a la pausa. Siga en Heraldo Noticias, no le cambie. Estás viendo Heraldo Noticias con Lupita Juárez. Ruta 2027. Este lunes el Instituto Nacional Electoral tomó protesta a los partidos Paz y Somos MX, las fuerzas políticas que fueron reconocidas a nivel nacional. Y en esta misma ruta, la más reciente encuesta de Question Mark, estudios de opinión en colaboración con el Heraldo Media Group, revela que Morena se lleva las preferencias de cara a las elecciones del 2027 en Guerrero. Si hoy fuera la elección por la gubernatura de Guerrero, Morena arrasaría con 51% de las preferencias electorales. De acuerdo con la encuesta de Question Mark y Heraldo Media Group, le seguiría muy por debajo el PRI con 13%, 11% no sabe o no contestó. Más atrás vendría el PAN con 6%. Movimiento Ciudadano sumaría 5%, al igual que el rubro que eligió ninguno, 3% marcó otro, mientras que el Partido Verde y Nueva Alianza sumaron 2% y el PT y PRD 1%. Sobre quién debe ser el candidato de Morena, la senadora con licencia Beatriz Mojica encabeza la lista con 20%. La exconsejera jurídica de la presidencia, Estela Damián, alcanzó 15%. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 10%. La presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López, 8%. El exdiputado, Pablo Amílcar Sandoval, 7%. El exdelegado de Programas para el Bienestar, Iván Hernández, 6%. El dirigente estatal del PT, Victoriano Güences, 4%. Y la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, 3%. Si hoy fuera la elección a gobernador, el candidato que obtendría la victoria sería Beatriz Mojica, senadora con licencia de Morena, con 42.1%. En segundo sitio quedaría el senador del PRI, Manuel Añorbe, con 18.1%. El alcalde de Chilpancingo del PAN, Gustavo Alarcón Herrera, sumaría 8.4%, mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal Recendis, alcanzaría 7.3%. Por otro votaría 0.4%. Por ninguno, 16.4%. Y no sabe o no contestó, 7.3%. Si la candidata de Morena fuera la exconsejera jurídica de la presidencia Estela Damián, ella ganaría con 38.2%. En segundo lugar quedaría el senador del PRI, Manuel Añorbe, con 19.9%. El alcalde de Chilpancingo del PAN, Gustavo Alarcón Herrera, sumaría 10.5% y la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal Recendis, tendría 6.8%. Por ninguno se fue el 14.3% y no sabe o no contestó 10.3%. Estela Damián Peralta, aspirante a coordinadora estatal de la 4T en el estado de Guerrero. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto me da estar con
Heraldo Televisión, y bueno, pues estamos a tus órdenes desde el bello puerto de Acapulco. Muchas gracias. Saludos hasta Acapulco. Bueno, pues hay que recuperar entonces y resaltar la pregunta que se hace en esta encuesta. Si el día de hoy fuera la elección a gobernador o gobernadora del estado de Guerrero, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? 38.2% contesta que Estela Damián. Segundo lugar, Manuel Añorbe, y luego el PAN, luego Movimiento Ciudadano y otros. ¿Cuál es su reacción al respecto? Pues yo te diría en primer lugar que estoy muy contenta, que la verdad este asunto de tener 3 meses, porque en realidad, como sabes, a partir del mes de mayo estoy viviendo en Acapulco. Es mayo, junio, julio, los que tenemos trabajando en el estado, en mi bellísimo estado de Guerrero. Y bueno, pues esto significa que nosotros hemos logrado más del 100% en el crecimiento en una medición comparativa con el propio Heraldo en su publicación del mes de diciembre, en donde ustedes nos traen con un 7% y hoy aparecemos con un 15%. Crecimos más del 100%. Esto también se mira como un gran acierto en la estrategia que tiene que ver fundamentalmente con lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado, las líneas comunicativas, el apoyo de la ciudadanía y el tema que corresponde pienso, al tema de la afinidad, de la empatía, del acercamiento. Ha sido muy intenso este trabajo, ha sido muy gratificante y yo te podría decir que he tenido la mejor respuesta de la gente y hoy se ve. Estela, se reduce el primero y segundo lugar de nombres que se han consultado en esta encuesta. ¿Confía usted que en la siguiente medición pueda superar a Beatriz Mojica? Pues a mí me parece que la propia encuesta, si tú ves el tema de la metodología, cuando tú te vas a la parte de abajo, se señala que son 600 entrevistas vía telefónica y que traen un margen de error de 4%, si la memoria no me falla. Y entonces, si estás en un margen de error de 4%, pues prácticamente vas por una diferencia menor. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo una dirección y bajo un esquema en donde siempre vamos a estar pensando que la meta es crecer más, crecer más, crecer más y tener una mayor aceptación para la encuesta que tiene Morena. Así que sí, la evaluación es bastante afortunada. Sí, pienso que vamos a lograr ganar la encuesta. Sí, me parece que vamos a salir en una gran unidad en Morena. Y sí, me parece también que habría que checar todos estos esquemas que está haciendo Morena desde el Comité Ejecutivo Nacional para dar una atención estado por estado, desde mi compañera Ariadna Montiel hasta la senadora Citlali Hernández. Me parece que es como muy, muy relevante todos estos asuntos, porque al final del día, pues lo que todos queremos es, no hay un tema que corresponda a algún asunto que no vaya a salir en unidad, que se vaya a generar es la única posibilidad que tienen y que los de la oposición están frotándose las manos, pero no va a suceder aquí en Guerrero para que ellos vayan creciendo un poquito, pero no vamos a salir en división. Entonces, bueno, pues sí te diría muy, muy contenta. Vamos para adelante. Hoy presentamos el Guerrero del Futuro y esta fue una invitación del Instituto Nacional, del Instituto Tecnológico Nacional Campus Acapulco, en donde ya se hace un panel con expertos y se presentan diferentes ejercicios y escenarios partiendo de un diagnóstico que hoy tiene Guerrero. Así que sí pienso que vamos a lograrlo. Sí pienso que esta ventana de tiempo nos da no solo para rebasar, sino para lograr un margen importante que nos permita decir ganamos y ganamos sin ningún cuestionamiento.
Muy bien. Estela Damián Peralta, aspirante a coordinadora estatal de la 4T en el estado de Guerrero, gracias por su tiempo. Gracias, Héctor. Un abrazo a todo tu auditorio. Gracias, Heraldo TV. Que le vaya bien, gracias. Ruta 2027. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el torneo internacional de fútbol fue el examen más exigente de la estrategia de seguridad en la capital del país. Karina Palacios tiene los detalles. Adelante, Karina. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Así es, concluyó esta conferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, esto para presentar el balance de seguridad correspondiente al mes de junio. Precisamente la mandataria capitalina destacó que junio no fue un mes cualquiera, pues la Ciudad de México enfrentó uno de los retos más importantes al albergar actividades de la Jornada Deportiva Internacional respecto al fútbol, un evento que dijo que en otras ciudades del mundo ha estado asociado con incrementos en algunos delitos. Sin embargo, aseguró que en la capital ocurrió lo contrario. La jefa de gobierno informó que junio del 2026 se convirtió en el mes pues con menos homicidios en los últimos 15 años. Así lo dijo. En junio de 2018 se cometían en la Ciudad de México 4.2 homicidios todos los días. En junio de 2026, 1.8. Esto significa una reducción de 57% en homicidios entre 2018 y 2026. Desde que inició nuestra administración, el homicidio doloso ha caído 31%. Y bueno, pues en cuanto a los delitos de alto impacto, señaló que estos han caído 64% respecto al primer semestre del 2019 y 8% en comparación con el mismo periodo del 2025. También destacó la reducción en el robo de vehículos de casi 40 unidades robadas al día en 2019 a menos de 14 actualmente. En el caso de robo de vehículo con violencia, específicamente la disminución alcanza el 87% frente al 2019 y 42% respecto al año pasado. Y bueno, por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que del 5 de octubre del 2024 al 30 de junio de este año se han detenido 11.223 personas por su probable participación en delitos de alto impacto. También reportó el aseguramiento de más de 3.000 armas de fuego, importantes cantidades de droga, por ejemplo, más de 6.700 vehículos y casi 19.000 toneladas de autopartes. En esta conferencia también estuvo presente la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, quien se refirió que hasta junio del 2026 se tienen únicamente 5 denuncias por el delito de trata en distintas modalidades. Sin embargo, no se tiene detectado que alguno de estos casos tenga alguna relación con la jornada deportiva que se vivió aquí en la Ciudad de México. Además, 116 denuncias de extorsión y 75 denuncias de tentativa de extorsión. En ese sentido, señaló que hay una cifra negra muy importante sobre el delito de extorsión, por lo que se trabaja con campañas informativas para sensibilizar y concientizar a las víctimas respecto a este delito. Acudan a denunciar este delito y bueno, pues las autoridades puedan iniciar sus investigaciones correspondientes. Y finalmente, Héctor, comentarte que el 19 de junio, que es cuando se tiene contemplada ya la final de pues la jornada deportiva, y aunque no es en México, seguramente muchos aficionados de fútbol van a acudir a el FanFest, por lo que bueno, pues ya las autoridades van a implementar un operativo de seguridad del cual darán a conocer más adelante, Héctor. Buenas tardes. Bien, el gobierno capitalino planea instalar kioscos en Alameda Central para ordenar el comercio ambulante. De esto y más hay que platicar con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Él es César Cravioto. César, secretario, buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, secretario, bien, gracias. Aquí trabajando y haciéndole preguntas al secretario, preguntándole en principio, antes de entrar en materia del caso de los kioscos, llamaba la atención justo las declaraciones de la jefa de gobierno en relación a esta coyuntura del fútbol y las pruebas a las que se sometieron diferentes áreas de gobierno ante pues la respuesta, la necesidad de una respuesta de seguridad, de paz, incluso de tranquilidad ante millones de personas, y no estamos exagerando, César. Así es, no estamos exagerando. La verdad es que todo lo que ha ocurrido en torno al Mundial pues, ha sido un reto inmenso para la ciudad,
que yo creo que en términos generales ha salido bien. Como dices, antes de que empezara el Mundial, pues había dudas primero de qué tanto iba a aprender en la población el Mundial, y otros que francamente decían que ni siquiera iba a rodar el balón, que no iba a haber capacidad para que la gente llegara al estadio, pues por aquellas amenazas, ¿no?, que había de distintos grupos, o que no iba a estar bien organizado, etcétera. Y resultó, ahora sí que a unos días de que ya termine el Mundial, pues que la sede más vibrante de todo el Mundial, pues ha sido la Ciudad de México, y que la gente sí se prendió desde el primer momento, desde el primer partido de México en aquella inauguración del 11 de junio, se prendió, asistió a los FanFest, obviamente se llenó el estadio, y después el fenómeno del Ángel, que fue creciendo partido con partido, que también nos obligó a ir ajustando el protocolo, e ir metiendo a más instancias de gobierno, pues para, eh, para darle seguimiento a estos festejos de la gente. Nosotros calculamos que todos los días del Mundial, sobre todo los días que jugó México, rebasamos las 6 millones de personas en las calles de la ciudad. ¿Qué cosa? Festejando. Entonces, la verdad sí fue impresionante. Bueno, después de que perdió México, yo no sabía, pero si te vienes al FanFest del Zócalo y los otros FanFest que están puestos para todos los partidos, ahora que jugó Argentina, ahora que jugó Francia, ahora que jugó España en los cuartos de final, estaba, o sea, miles de personas aquí en el Zócalo. Quiere decir que no ha bajado, digamos, la intensidad futbolera en la ciudad. Claro. La lección más importante de estos días del fútbol internacional para la gobernabilidad de la capital del país con millones de personas, 6 millones, ya nos estás comentando, secretario, ¿cuál sería? ¿La qué me dijiste? La lección más importante que se lleva en cuanto a gobernabilidad, secretario. Bueno, primero la primera lección que se lleva es que justamente ante los nubarrones que algunos querían imponer de que esta ciudad no estaba preparada, pues la verdad es que esta ciudad demostró que está preparada. También se demostró que generar condiciones para que hubiera un mundial social era importante. No solo fueran los que podían pagar los altos costos de los boletos, o quien pudiera asistir a un bar, a un restaurante, o prender la televisión en su casa, sino generar condiciones para que la gente tomara este mundial como parte de la vida de esta ciudad, funcionó. Y la tercera lección, diría yo, es que todas estas también planteamientos de que la gente no iba a venir, que los aficionados de otros países no iban a llegar a la ciudad, que porque la ciudad, muchos problemas y que inseguridad, etcétera, pues también se vino abajo. La gente, o sea, lo multitudinario que hubo, no solo fueron habitantes de la ciudad, fueron, yo diría, que visitantes de todo el país y de todo el mundo, que los veías con sus camisetas. El propio día que jugó México-Inglaterra, que gana Inglaterra, había gente alrededor del Ángel festejando, y los mexicanos festejando con ellos, porque pues, al fin de cuentas sabemos dividir entre lo que es un resultado de un partido y ser buenos anfitriones. De acuerdo. Secretario, ¿no le dieron ganas de ser partícipe de un ¿quiere volar? No. No. Muy bien. No. Secretario César Cravioto, gracias, estamos en contacto. Gracias, adiós. Las 2 de la tarde con 34 minutos. Nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Gaspar Betancourt, adelante, Gaspar, con tu reporte.
Héctor Auditorio, una jornada bastante complicada en la zona centro en cuestión de movilidad por la presencia de dos grupos de manifestantes. En primera instancia, en el cruce del eje 1 poniente Bucareli, en las inmediaciones de Gobernación, el cruce con la calle de Atenas, que durante algunos minutos cerraron el avance con dirección hacia la avenida Chapultepec, se retiraron de este sitio y se restableció el desplazamiento. Posteriormente, un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional cerró el cruce de eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Juárez. Desde ese punto marcharon por eje central y avenida Hidalgo hasta el cruce con la avenida Paseo de la Reforma, donde estuvieron durante algunos instantes. Hace unos minutos ingresaron ya hacia la estación del metro, se liberó la circulación tanto de la avenida Hidalgo como de la avenida Paseo de la Reforma, que se vio afectada durante la presencia de esta movilización, afectando además también el servicio en la línea 3 del Metrobús. Ya se ha restablecido en estos momentos, así es que la buena noticia es que poco a poco se restablece el avance tanto sobre el eje 1 poniente Bucareli como sobre la avenida Paseo de la Reforma. Todavía quedan algunos remanentes de estos bloqueos, será cuestión de algunos minutos, Héctor, para que el desplazamiento se torne aceptable. Por lo pronto el reporte y por supuesto seguimos atentos. Muy atentos, gracias Gaspar. Hasta luego. 2 de la tarde con 35 minutos ahora. Revisemos el informe de seguridad con Dani Cardona. Hola, ¿qué tal, Héctor? Un gusto saludarte este inicio de semana. Pues vámonos con toda la información en materia de seguridad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de seguridad nacional. Comenzamos este resumen. En el estado de Chiapas ejecutaron 2 cateos en las colonias El Porvenir y Lucio Cabañas Barrientos y detuvieron a 5 personas con armas, 54 dosis de cocaína y marihuana, 2 vehículos y equipo táctico. En tanto, en Coahuila, tras realizar inspecciones vehiculares, arrestaron a 2 personas que transportaban 15 kilos de metanfetamina ocultos en un doble fondo del auto. Además, aseguraron 3 celulares. Por otro lado, en Durango, las autoridades decomisaron 39 explosivos improvisados, 23 contenedores de pólvora y más de 1,000 piezas para la fabricación de estos artefactos. En Tamaulipas capturaron a 2 personas, entre ellos un extranjero, con un fusil, armas, chalecos tácticos y un vehículo. En San Fernando detuvieron a un hombre con armas y cartuchos. Finalizamos este reporte en el estado de Sinaloa. Inhabilitaron 2 laboratorios de metanfetamina y recuperaron más de 3,000 litros de sustancias. La afectación a la delincuencia organizada es de 62 millones de pesos. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. La zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, realizó un simulacro de seguridad para eventos de alto impacto. Mayeli Mariscal, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Pues esta preparación, este ejercicio de simulacro en materia de seguridad, se reporta preliminarmente con la participación de 600 elementos de corporaciones, tanto federales, la Guardia Nacional y Ejército, del Estado, la Policía Vial Estatal y de Caminos, además de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como las comisarías municipales. Por lo pronto, el reporte es sin novedad en los 7 puntos carreteros en donde se llevó a cabo este ejercicio. La unidad que más rápido llegó al punto en el caso de la carretera a Chapala tardó 10 minutos, que se trata de la Policía Estatal. La que más tardó fue de 32 minutos, que fue de la Defensa Nacional. Así lo informa el coordinador de seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón, quien señala que, bueno, hay que recordar estos ejercicios de simulacro, se tratan precisamente de revisar los tiempos de atención y descartó ante la inquietud de algunos ciudadanos de si estos ejercicios se llevan a cabo debido a posibles amenazas de grupos del crimen organizado en Jalisco. Menciona que no, es simplemente preparación. Y por lo pronto el día de mañana, adelanta, se repetirá este simulacro y se estarán modificando posiblemente los puntos. Más tarde, a lo largo del día, se darán a conocer estos puntos, pero la hora será la misma. A las 13 horas, el día de mañana, se repite este simulacro. Esa es la información. Mayeli, gracias. Muy buenas tardes. Momento de revisar cuáles son las condiciones del tiempo para las próximas horas en este arranque de semana con Tamara Vindas. Hola, Tam.
Gracias, mi querido Héctor. Feliz lunes para ti, feliz arranque de semana. Y justamente para este día se pronostican lluvias fuertes en Sinaloa, Durango, también para Nayarit, Michoacán y también el estado de Guerrero, así también como de menor intensidad en prácticamente todo el territorio nacional. Esto debido a la onda tropical número 18 que estaría en combinación con otros fenómenos climáticos que pueda convertirse en un ciclón tropical en el Pacífico Sur. En contraste, se mantendrá el ambiente caluroso en el norte, occidente y en estados costeros de la República. Esto para este arranque de semana. Pero vámonos ahora al recorrido de las temperaturas para este día lunes, arrancando primero en el norte de la República. Por aquí, Baja California, se esperan 33 grados, un día parcialmente nublado, al igual que Chihuahua. Se mantiene con 27 grados, temperatura máxima. Coahuila, por otra parte, alcanzamos por esta zona los 29 grados, mientras Tamaulipas sube el termómetro hasta los 32. Y ahora sí, directo hasta el centro de la República. Por aquí, Querétaro, nos espera que tengamos 19 grados para este día, un día bastante fresco, arrancando la semana parcialmente nublado, mientras la capital, Ciudad de México, no guarde todavía el paraguas. Llévelo con usted, que todavía hay posibilidades de tardes con precipitaciones. 20 grados será la temperatura máxima. Al igual que el Estado de México, alcanzamos 20 como máxima para este día, mientras Puebla se mantiene en los 22 grados. Y ahora sí, directo hasta el sur de la República. Veracruz sube la temperatura con 31 grados para este día parcialmente nublado. Mientras Yucatán alcanzamos por esta zona los 33 grados, bastante cálido el sur mexicano. Chiapas, por otra parte, se mantiene en los 31 grados, mientras Guerrero alcanzaríamos en un día parcialmente nublado 32 grados para Guerrero. Esto es lo que se espera para el clima del día de hoy. Héctor, regreso contigo con más noticias. Gracias, Tam. Buenas tardes. Bien, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció más apoyo al gobierno de Venezuela tras las afectaciones de los sismos del 24 de junio y aclaró que está pendiente de nuevas peticiones de la nación sudamericana a través de la embajada. Por cierto, hoy en Horizonte H platiqué con el equipo mexicano que apoyó en las labores de búsqueda y rescate tras los sismos en Venezuela. Esto es lo que nos platicaron. Ellos vienen de Cruz Roja Mexicana, estuvieron más de 10 días en Venezuela y esto fue lo que nos comentaron. Llevábamos 4 perritos y estuvieron alternándose porque eran muchas edificaciones. Entonces, una vez que se sigue buscando a la persona, aunque ya se haya localizado, en ocasiones se vuelve a meter el perro para que efectivamente nos diga que vamos por buen camino y son de las partes donde pues obviamente nos guían para poder encontrar personas vivas. Y de esas 40, ¿qué resultados se tuvo? Son, 3 personas con vida y aproximadamente una recuperación de 38 cuerpos. Cuerpos sin vida. Sin vida. Sí. Donde nosotros estuvimos trabajando fue el señor Hernán, de este caso que fue bastante sonado por su alto nivel de complejidad técnica, donde estuvimos participando más de 7 equipos internacionales para poder lograr este rescate. Si no mal recuerdo, fueron alrededor de 6-7 días y nosotros nos tardamos 5 días en el rescate. Y sobre el entrenamiento de Haley, esto fue lo que nos platicó Gonzalo Granados, guía justo de Binomio Canino. Haley tiene 5 años. Ella llegó a la Cruz Roja por el caso del envenenamiento de uno de nuestros perros durante la pandemia, Athos y Tango. A raíz de este caso, un criadero de Querétaro nos donó 3 ejemplares. Uno de ellos es Haley y yo junto a su entrenador Edgar Martínez hemos sido los que hemos trabajado en su entrenamiento desde los primeros meses. La primera parte de su entrenamiento consistía en hacer que ella se la pase bien en diferentes contextos, en aeropuertos, con mucha gente, en diferentes lugares. Eso es lo principal, porque si ellos no están tranquilos en diferentes contextos, pues difícilmente van a llegar a hacer un buen trabajo. ¿Qué edad tiene? 5 años. 5 años, parece una chiquita. Con razón está muy tranquila. Con esta información vamos a una pausa. Siga en Heraldo Noticias. No le cambie. Estás viendo Heraldo Noticias con Lupita Juárez. Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Héctor, muchas gracias por la bienvenida y por acompañarme en este espacio de información deportiva. ¿Qué fin de semana nos regalaron los equipos que se enfrentaron en los cuartos de final? Inglaterra y Argentina ya consiguieron su pase a las semifinales de esta justa internacional.
le pegaron a los noruegos. Erling Haaland, el favorito de esta justa internacional, quedó fuera 2-1 con doblete de Jude Bellingham, a pesar de un golazo de Schlederloop que inició con la victoria noruega, y al final del primer tiempo Jude Bellingham y al final del segundo tiempo Jude Bellingham. Y Argentina sufrió muchísimo con Suiza, se fueron a la largue y un golazo de Julián Álvarez hace el 2-1 y al final Lautaro Martínez aprovecha que Suiza estaba encima y termina 3-1 a favor del albiceleste. Vamos a hacer contacto con mi compañero Edgar Valero, que tiene el reporte desde Atlanta, donde se van a llevar a cabo las semifinales de esta justa internacional. ¿Cómo están, amigos de Heraldo Televisión? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues aquí estamos en el estadio Mercedes-Benz, donde el miércoles las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentan en pos de un lugar en la gran final que se va a celebrar el próximo domingo en el Estadio de los Gigantes allá en Nueva York. Pero bueno, pues varios puntos interesantes alrededor de la Argentina-Inglaterra, que sí tiene una rivalidad, pero que esa rivalidad de pronto se malentiende. De entrada, recordar que en el Mundial de México 86 se da ese encuentro donde Diego Armando Maradona consigue 2 goles, el de la famosa mano de Dios y el otro que fue aquel donde se llevó literalmente a toda la selección de Inglaterra. Más adelante, bueno, pues Argentina e Inglaterra se vieron las caras en la Copa del Mundo del 2002. En aquella ocasión, Marcelo Bielsa, que era el técnico de Argentina, decía que no tenía que confundirse lo que había sido la terrible guerra de las Malvinas a principios de los 80 con una confrontación que era auténticamente un partido de fútbol, aquel que se llevó a cabo en el estadio de Sapporo. Y tenía la razón, ¿no? Porque al hundimiento del general Belgrano, que es el punto donde termina la guerra por las Malvinas entre Inglaterra y Argentina, bueno, pues siguieron otros capítulos, pero hay que enfocarnos sobre todo en el tema futbolístico. Y será la primera vez, por cierto, que Messi está enfrentando a la selección de Inglaterra en su carrera. Interesante, porque aparte, en qué instancia y en qué momento, ya no habrá seguramente otra oportunidad. Y también recordar que son 4 selecciones campeonas del mundo las que estarán peleando por estos 2 boletos para la gran final del próximo domingo. Bueno, ahí está el reporte de Edgar Valero. Ya están listas las semifinales. Francia-España va a ser un partidazo el día de mañana a la 1 de la tarde en Dallas. Inglaterra contra Argentina, con los tintes políticos que mencionaba mi compañero Edgar Valero. También se juega a la 1 de la tarde. Esto se va a llevar a cabo en Atlanta. Y movimientos después de que salieron algunas selecciones. Paolo Maldini será el nuevo directivo y entrenador de la selección italiana, así como lo escucha. Esto después de aceptar la propuesta de la Federación Internacional Italiana de Fútbol. Firmó un contrato por 4 años y participará en la elección del próximo entrenador nacional de los italianos. El brasileño Leonardo también se va a incorporar al proyecto como asesor. Más o menos hicieron algo similar en 2018 y 2019 en el Milan, estos 2 personajes. Y en más cambios en la banca, Slaven Bilic fue nombrado como nuevo director técnico de la selección de Croacia después de la salida de Dalic tras la eliminación del torneo croata en los 16avos contra Portugal. El estratega de 57 años inicia su segunda etapa al frente del conjunto croata, al que ya dirigió entre 2006 y 2012. Su debut será en la próxima edición de la Liga de Naciones de la UEFA y Bilic quiere que continúe al frente Modric en su selección. Malas noticias, murió el futbolista sudafricano Jaden Adams a los 25 años, así lo informó el ministro de Deportes de ese país. El mediocampista fue titular con Sudáfrica en el partido inaugural ante México y disputó los 3 encuentros de fase de grupos. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de su fallecimiento. Durante este fin de semana escuchamos que se guardaron el minuto de silencio en su honor en ambos partidos de los cuartos de final. Nos pasamos a la Liga MX. Diego Coca dejó de ser técnico del Atlas. Estamos a 4 días del debut de los rojinegros del torneo de la Apertura 2026 y decidieron cesarlo. ¿Qué habrá pasado? Yo creo que no hubo un acuerdo entre la directiva y el director técnico. Entonces, el director técnico dejó la práctica de este lunes y se fue para su casa. El Atlas ya analiza las próximas elecciones que podría tener para dirigir a este torneo. Se me hace muy raro que a 4 días no estés de acuerdo en cómo vas a encarar un proyecto, ¿eh? Y estamos hablando de una nueva directiva que apenas está tomando las riendas del Atlas. Entonces, cuesta arriba el torneo para los rojinegros. Vámonos al deporte blanco. Lo que está haciendo Jannik Sinner en el tenis es algo histórico. Ya es bicampeón de Wimbledon, apenas tiene 24 años, superó al alemán Alexander Zverev, que murió con la cara al sol, sin duda alguna, ganando el primer set, lo gana 7-6 y después termina ganando
el tenista italiano 7-6, 6-3, 6-4 para conquistar su quinto Grand Slam. La verdad, en pasto está demostrando un talento brutal Jannik Sinner, que también ante la ausencia de Carlos Alcaraz ha tenido no más facilidad, pero sí más ambición de poder ganar este tipo de torneos. Y con este resultado, el que ya es el número 2 del mundo no es Carlos Alcaraz, que sigue lesionado, es el mismo alemán Alexander Zverev. Participaron más de 35,000 corredores en la media maratón de la Ciudad de México. El keniano Simón Maiwa ganó en la rama varonil y la femenil Gladys Cherop. Espectacular lo que se vivió este fin de semana. También tenemos que hablar acerca de la participación mexicana. Jorge Luis Cruz terminó tercer lugar en la categoría élite varonil en silla de ruedas. Brenda Osnaya y Gonzalo Valdovinos dieron el triunfo para México. La verdad, esta cultura que se está manteniendo en México es brutal. Nos vamos al ciclismo. Isaac del Toro mantiene la tercera posición de la clasificación general de la Tour de Francia después de completar la 9ª etapa en ese país. El mexicano terminó en el puesto 13 de la jornada, conservó el maillot amarillo como el mejor líder de los jóvenes. Del Toro está a 3 minutos 27 segundos del primer lugar, que es su compañero Tadej Pogačar. Este ciclista mexicano es bastante bueno, Héctor. No dejarle de darle seguimiento, no lo ponemos de vista. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos a la hora. Juan Miguel Alonso con nosotros, gracias. Con esto llegamos al final de la televisión, Heraldo Noticias. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Le deseo una excelente tarde. Continúe con la programación de Heraldo Televisión. Hasta mañana.